Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos muy dramáticos, otros interesantes, pero siempre noticiosos. Pero al menos podemos decir, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Así que, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, siempre hay que recordar eso. Esos son los 3 saludos deseando paz, de las 3 grandes religiones monoteístas, cuyos seguidores confluimos en el Medio Oriente, en Tierra Santa. Y ese deseo de paz no siempre está reflejado en lo que les mostramos acá, ¿no? Pero lo llevamos profundamente metabolizado. No obstante, no vamos a abrir con el Medio Oriente hoy, vamos a abrir sobre la reiteración, pero novedosísima en sus consecuencias, de lo que está ocurriendo en el ámbito europeo, como consecuencia de las aplicaciones de los paquetazos neoliberales de los que, con sangre, sudor y lágrimas, nos hemos liberado en la República Bolivariana de Venezuela y en no pocas de las repúblicas hermanas, de la patria grande latinoamericana y caribeña. Estaba viendo en los monitores de satélite que están dando vuelta el buque que dio la vuelta de campana, a su vez están tratando de normalizarlo en el Yangtze en China. Y también estaba viendo una rueda de prensa en la Casa Blanca. Vamos a ver qué dice, vamos a ponernos con AP, señor director. In cyberspace, we're talking about activity that is frequently and regularly evolving. And we have seen our adversaries use innovative techniques and to learn from their previous efforts to try to find vulnerabilities in our system and to exploit them. And that means that our defenses and those who are responsible for protecting these systems. Bueno, tecnicismo respecto a defensa. Vean que está llena hoy, ¿eh? Siendo viernes está llena la sala de prensa. Esto está interesante. Bueno, al menos tenemos una afro donde debía estar la requerida, querida y nunca olvidada Helen Thomas, que era la que de verdad hacía las preguntas que dolían. Esa no tenía pelos en la lengua. Bueno, la atacaron miserablemente y a su edad, ya era casi octogenaria, andaba ahí, cuando tuvo que renunciar a su posición como líder y decana, realmente acabaron con la vida de ella. Bueno, aterricemos en nuestra realidad de la pauta de hoy. Los vericuetos de Washington son demasiado complicados para un análisis pre-video. Vamos a hablar de cómo están reaccionando los pueblos en la vieja Europa. De paso, hay novedades interesantes. España, resulta que ahora en España están, sobre todo los jóvenes, se están viniendo otra vez a América hispana. ¿Qué pasa? ¿Ya no somos sudacas? ¿Cómo tenemos que hacer ahora para devolverle la cortesía? Tuvieron sus 15 minutos de fama, sus 15 minutos de economía recalentada y ahora están como el diablo y vuelven las carabelas, vuelven a nado ya. ¿Cómo le vamos a llamar ahora para devolverles el cumplido? Hispacas, ya que nos llamaban sudacas. Me gusta ese neologismo. Bueno, los hispacas ahora se vienen a nado a América Latina. Están tan mal allá, después que los que iban de aquí a trabajar allá eran llamados sudacas. El nuevo riquismo es malísimo, sobre todo si uno no tiene ideas claras. Nunca es bueno. Pero esos momentos de euforia económica con gente que no tiene los valores claros, pese a toda la historia que tienen detrás, es patético. Y ahora resulta que están tan mal que se vuelven a América. ¿Cómo le llamaremos? ¿Hispacas? No somos tan vengativos, no es que vengativos no somos justicieros, pero tampoco somos tan estúpidos como para escupir para arriba, porque siempre les cae en la cara, como les cae ahora a los hispacas. Mejor vamos a Alemania. Hay mejores recuerdos de allá, pese a todo. Y vamos a mostrarles cómo están las cosas. Globos con las caras de los líderes de las democracias europeas. Elija el suyo. Esto es una protesta ordenada y pacífica
en Alemania, en Múnich o München como quieran, y en Garmisch-Partenkirchen. Acá hay un caballero para el lobby de la campaña de la organización One, Andreas Hubers, que dijo: exigimos que se respete el medio ambiente y exigimos también más aire caliente del G7. En términos concretos, esto significa, están luchando contra la reunión de las 7 grandes economías que jamás han solucionado hasta ahora con sus planteos neoliberales las necesidades del pueblo, ¿no? Dice, va a aparecer hablando Andreas Ubers. Wir fordern mehr als heiße Luft von den G7. Das bedeutet... Exigimos que paren la cosa del aire caliente del G7. En términos concretos, eso significa, en primer lugar, que cumplan con las promesas de desarrollo existentes. Necesitamos más dinero, como ellos habían prometido. Necesitamos ayuda para el desarrollo y, en segundo lugar, también se necesita un cambio cualitativo de las ayudas existentes. Aún queda mucho por hacer en favor de los países más pobres y para apoyarlos. Y, en tercer lugar, no se nos permite olvidar a los niños y las mujeres que sufren, de nuevo, en los países más pobres, frente a la discriminación. Como anfitrión y como única mujer del G7, no hay que olvidar que la canciller alemana Angela Merkel tiene un papel especial que desempeñar. Y luego, Chris Derksen-Huibert decía, Visión Mundial está aquí en la cumbre del G7 para enviar un mensaje a los líderes del G7. Ellos tienen la oportunidad de este año, en 2015, de hacer una gran diferencia para los niños en el mundo. Vean que los ponen con salvavidas a todos, ¿no? Parece que ninguno se salva de esto. Pero en fin, de alguna manera están enviando el mensaje. Acá está Chris Derksen-Huibert. They have an opportunity this year in 2015 to make a major difference for children in the world. Tienen una oportunidad este año, 2015, de hacer una diferencia a favor de los niños del mundo. En el pasado el G7 ha tomado decisiones importantes y siempre financiación para poner fin a las muertes evitables de los niños en todo el mundo. Y luego dice, la mayoría de las muertes de los niños, más de 6 millones de niños que mueren cada año, es por desnutrición. No tienen suficiente comida, no tienen suficiente comida que sea nutritiva. Están muriendo de enfermedades como malaria. Tenemos que conseguir mosquiteros, suficientes mosquiteros, algo tan tradicional, ¿no? Mosquiteros tratados, por lo que no vayan a ser picados por mosquitos que los están matando. Ellos están muriendo de cosas como la diarrea, y esto tiene que ver con el agua potable, que no es potable, sucia. Todas estas cosas hay que saber cómo lidiar con ellas y sabemos cómo prevenirlos. Y estamos pidiendo a los líderes del G7, los poderosos que se reúnen aquí, a tomar medidas para salvar la vida de los niños. Christoph Waschenschmidt dice, en el pasado el G7 ha discutido temas de la salud de los niños y había iniciativas y se llevaron a cabo, fueron vistos avances concretos, pero no es suficiente de momento. 6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de diarrea, malaria, neumonía. 6 millones de niños cada año y estamos exigiendo decisiones concretas del G7. Este número debe ser derribado. Ahí está Obama, ¿no? A todos los grandes del G7 le llaman a su conciencia. Oxfam insta al G7 a fijar públicamente un plan para abandonar el uso del carbono. Mira lo que pasaba por allí, un Osprey. Recuerden que les dije, este es el avión que despega como helicóptero cuando coloca los motores en posición vertical con unos rotores gigantescos, ¿no? Pero después que está en posición, los cambia hacia adelante y vuela como avión. Lo llaman el fabricante de viudas, no crean que es la gran cosota, ¿no? Mató demasiados pilotos de prueba y aún después de haber pasado las pruebas, pilotos y paracaidistas que iban atrás, toda la tripulación. Bueno, estamos en Garmisch-Partenkirchen y la cosa se calienta en la calle. En las manifestaciones frente al G7 y los que protestan ahora pacíficamente son unos 400. La gente pensaba, vamos a darle permiso a 50. Ahí tienen
la simulación de un tanque de guerra y lo están quemando, todo un mensaje, ¿no? Nosotros somos pacifistas. ¿Qué son ustedes? Estaremos aquí hasta que la libertad gane. Paren la guerra mundial. Nueva manifestación y campamento en el sur de Alemania contra el G7. Mientras los jefes de Estado de las grandes potencias estaban ahí, los demás hacían sentir sus opiniones. Wir finden auch, dass bei dem G7-Gipfel oder von den G7-Staaten militärische Aktionen in aller Welt ausgehen und deswegen haben wir... Creemos que la cumbre del G7 es muy antidemocrática y poco transparente y creemos que la acción militar en todo el mundo realmente viene de los estados del G7. Por lo tanto, tenemos en el día de hoy una acción antimilitarista y celebramos una manifestación en el centro de la OTAN, el centro Marshall. ¿Se acuerdan del plan Marshall para la recuperación de Europa, ¿no? Masivas protestas en Alemania contra la cumbre del G7. Y aquí todo el mundo tenía su mensaje. Sabemos la situación y queremos que se sienta nuestra indignación. Foto de familia. Esta es la contra. Summit in Paris, end of the year, so they should be more engaged to focus on climate change. Chris Derksen, abogada, director de Justicia para Niños, Visión Mundial. Sabemos que eso es lo que mata a los niños, cosas que son prevenibles, la malaria, el VIH, el SIDA y otras cosas que sabemos cómo tratar. Así que estamos pidiendo a los líderes del G7 que asuman verdaderos compromisos específicos a fin de que estos temas puedan ser eliminados. Podamos obtener un número de niños que se salven de morir cada año. No puede ser 6 millones. $35.000 personas salieron a las calles de München para protestar contra la cumbre de los 7 países más industrializados del mundo. Frenar el TTIP, salvar el clima, combatir la pobreza, prevenir la muerte innecesaria de los niños. Líderes de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Japón y Canadá en el Palacio El Mau, lujoso hotel situado a 100 kilómetros de Múnich, y la policía elogió el carácter pacífico de la marcha celebrada hoy. La cosa no paró ni de día ni de noche. Simon Peter, de Alianza 90, líder de los Verdes, los Grünes, decía: tenemos la cumbre del clima en París a finales de año, por lo que los líderes del G7 deberíamos estar más comprometidos en centrarnos en la importancia del cambio climático. Justo aquí en las montañas que reconocemos que el hielo se va. Estas montañas que deberían tener toda la capa blanca en la cumbre. El medio ambiente allí también se nota. La gente sufre el cambio climático y esa es la razón por la que tienen que centrarse en estos temas que son los realmente importantes. Mostraban carteles como "el mundo no es una mercancía". Y ahora estamos en Ankara, Turquía. İşte senin Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan. Turquía celebra unas elecciones con sabor a plebiscito y el tema es Erdogan. Casi 57 millones de turcos pueden votar en unos comicios dominados por el proceso de paz con la guerrilla kurda. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek burayı kendilerine yurt edinen. Onun için bugün buradaki buluşmamızı hemşehrilerimle bir hasret giderme, kucaklaşma. Hazır mıyız? La gran incógnita del Partido Democrático de los Pueblos, tradicionalmente fuerte en las regiones kurdas, que se presenta por primera vez con el objetivo de no ser solo una minoría, sino también una opción de izquierda para todos los turcos. Si logra el umbral del 10% de votos en todo el país,
El HDP entraría en el Parlamento con 50 diputados y un grupo propio, lo que dificultaría revalidar su amplia mayoría al AKP, profundamente comprometido para gobernar. Estas elecciones van a tener también un carácter de referéndum. La gente no solo va a votar a los diputados que los representan, sino también, si aprueban, cambiar la democracia parlamentaria a un sistema presidencialista al estilo turco, señala Tariq Segül, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Técnica de Oriente Medio. En Atenas, las cosas siguen al ritmo propio. Dimitris Papadimoulis, miembro del Parlamento griego, miembro del Parlamento Europeo, decía: ahora es el momento para un enfoque realista, no solo del gobierno griego que existe, sino también de nuestros prestamistas. Una gran cantidad de personas de todo el mundo dicen que el fin de tener una solución aceptable, comprometida, existe la necesidad de realismo también de parte de aquellos que nos prestaron dinero. Si no, no salimos de esto. Panagliokis Lafazanis, ministro griego de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía. Por supuesto, se ve que las propuestas de las instituciones son contrarias a los de la plataforma política del gobierno. No estamos de acuerdo con estas propuestas de las instituciones. En base a estas propuestas no habrá convergencia ni habrá acuerdo. Thanasis Pafilis, miembro del Partido Comunista Griego, también declaraba y dijo: ni la propuesta del gobierno, y más aún la de los prestamistas, pueden ser la base de una discusión en el interés verdadero del pueblo griego. Esto es una guillotina. Por lo tanto, lo que se necesita para el pueblo griego es que decidan abandonar la Unión Europea o tomar la economía en sus propias manos y escribir unilateralmente la deuda. Cualquier otra cosa nos llevará al horno crematorio. Sofía Boltevsi, miembro del nuevo Partido de la Democracia, decía: el gobierno tiene que llegar a un acuerdo. Se debe tener en cuenta que el 25 de enero el pueblo votó para darle ciertas responsabilidades que no puede cada vez volver a elegirlo. Hay que traer de vuelta a la gente. Se debe asumir la responsabilidad y hacer lo que se tiene que hacer en beneficio del país. Luego apareció uno de los hombres claves, ¿no? Varoufakis, Yanis Varoufakis, luego, como siempre, sin corbata y llegando en motocicleta, no en una limusina con chofer, y caminando hacia el Ministerio de Finanzas, rodeado, como siempre, de periodistas y camarógrafos. Hágame una pregunta interesante, por lo menos, dijo, ¿no? Bueno, Varoufakis revela que fue amenazado con controles de capital en la primera semana que asumió el cargo. La fecha es de unos 10 días después de que Grecia tuviera que cumplir con sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional por el pago de 4 tramos, 5 a 19 de junio. Los acreedores han dicho en repetidas ocasiones: si no hay acuerdo, no hay dinero del rescate. Pero el nuevo gobierno griego había insistido desde el principio en que las negociaciones con los acreedores durarían hasta finales de junio. Varoufakis reveló que un funcionario le había amenazado con controles de capital en la primera semana en que asumió el cargo. Amenazaron con imponer controles de capital si no firmábamos el memorándum de entendimiento en la primera semana que asumí el cargo de ministro de Finanzas. Bueno, así juegan de sucio los capitales internacionales y sobre todo los que entran por el aro de los paquetazos neoliberales, ¿no? Μέσα από τις οποίες ό,τι κερδίζεται από τον τερματισμό της λιτότητας με τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Tsipras dice: es obvio que el gobierno griego no puede de ninguna manera aceptar propuestas absurdas que niegan todo lo que se lograría con el fin de la austeridad y superávit primarios. Hay que bajar las duras medidas que afectan más a jubilados, a gente de bajos ingresos y a las familias.
La propuesta que me fue dada por el presidente Juncker en nombre de las 3 instituciones el día antes de ayer en Bruselas me sorprendió negativamente. Yo nunca podría haber imaginado que nos iban a ofrecer una propuesta que no tuviera en cuenta en modo alguno que necesitamos un piso común, que se forjó durante 3 meses de negociaciones por parte del grupo precisamente en Bruselas. Necesitamos una solución. 5 años después necesitamos una solución concluyente, tanto para Grecia y Europa, una solución que ponga fin a cualquier discusión antes de que Grecia abandone el euro para siempre. Sigue el hombre que tiene el gran discurso en sus manos. Es hora de que todos, tanto en Grecia, pero sobre todo en Europa, para demostrar que estamos trabajando hacia una solución viable y no para subyugar y humillar a todo un pueblo, cambiemos el tono, porque eso es lo que están haciendo. Y si hacen eso, deben saber que tendrán el efecto contrario. Ese final desafiante arrancó aplausos dentro de la demoledora y realista declaración. A pesar del retroceso de ayer, estoy convencido de que estamos más cerca que nunca de un acuerdo. Lo que yo sugiero es un cambio en las políticas. Rehn, peso muerto, recuperar la confianza para ver lo que podemos salvar. Y no nos engañemos, la gran batalla no es ahora. Ahora solo estamos tratando de conquistar una dunita de arena, pero hay una montaña que tenemos que vencer después de esto, y que es los términos del tercer rescate que nos están trayendo. No hay que olvidar que es la gran batalla, esa es la gran batalla. Tsipras califica la propuesta de Bruselas de irreal y absurda. Nos encontramos en la fase final y a la vez más difícil de las negociaciones. Bueno, ya vemos Atenas y los lugares históricos, ¿no? El Acrópolis, el Partenón, la Academia. Miles de años de historia y de cultura, ¿no? La vieja estatua de la diosa de Atenas, la gente en la Plaza Sintagma. Se escuchan los pájaros, ¿eh? Además del tránsito y la contaminación. Ahí está la mencionada dama. Y ahí está el Parlamento. Ahora estamos en la Plaza Sintagma. La vieja Atenas sigue en pie. Dimitris dice, queremos que el gobierno cierre un acuerdo para que podamos salir de este callejón sin salida, porque estamos en un limbo y es una vergüenza para Grecia. Nikos dice, estamos muy preocupados, debemos permanecer dentro de la zona euro. Este joven Yanis dice, queremos un gobierno que vaya a generar confianza y proporcionar estabilidad política. No podemos continuar con esta inestabilidad sin saber qué nos va a traer el día siguiente. Lo que queremos es la estabilidad y la seguridad para que podamos avanzar de la mejor manera posible. Caterina Papadopoulou, tenemos que permanecer en la zona euro pero con medidas justas y aplicables. Nada más. Griegos expresaron su agonía sobre el futuro del país a raíz de la reciente disputa en las conversaciones entre Grecia y sus acreedores. Grecia retrasó el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Como primer ministro Alexis Tsipras exigió cambios en los términos demasiado duros de los acreedores internacionales para evitar la omisión. Los residentes de Atenas dijeron a un acuerdo con los prestamistas del país. Sí, llegar a un acuerdo es importante, pero algunos dijeron que temían que la salida de Grecia del bloque de la zona euro, el exit en inglés combinado con Grecia, ¿no? Grexit, los tenía muy preocupados. Bueno, el ministro que maneja esto y que tiene siempre una sonrisa amplia, pero además tiene la ventaja moral de que viene en moto, no usa corbata como los demás, no elude las declaraciones, pero
Ni siquiera tiene chofer ni limusina. Da un aire nuevo y limpio a esto, ¿no? En todo caso, la generación más joven de Grecia también expresó su preocupación y dijo que la estabilidad política y la seguridad económica son necesarias. Y no hay futuro si no se soluciona el endeudamiento del país. Los periódicos reflejaban los sentimientos de los ciudadanos. El diario Tanea mostraba varias gráficas y explicaba que detrás de las escenas se dio a luz a un monstruo, mientras que el Efteros Tipos decía tormenta de medidas, aterrizaje duro con una cuenta fuerte para pagar por parte de todos los ciudadanos. El ministro de Seguridad Social adjunto Dimitris Straoulis, un político de línea dura en el gobierno, dijo que Grecia podrá convocar elecciones anticipadas si los prestamistas internacionales no suavizan los términos para el acuerdo. Bueno, y aquí cambiamos de escenario. Chilpancingo, Guerrero, la vergüenza. Los maestros mexicanos queman sedes de partidos políticos en rechazo a los comicios. Miles de maestros mexicanos atacaron este viernes la oficina de los partidos políticos en Tuxtla Gutiérrez, en el sureño estado de Chiapas. Numerosos destrozos en una nueva jornada de boicot a las elecciones federales del domingo. Y estos son los maestros, ¿no? Pero además nadie da respuesta de la masacre de los estudiantes normalistas. Instalación de casillas que están anunciando este boicot. En la mayoría de las oficinas atacadas, los indignados rompieron cristales y quemaron papelerías, muebles y edificios. Ha habido sustracción de alguna documentación correspondiente a algunas casillas. El Instituto Nacional Electoral ha actuado diligentemente, como lo mandata la ley. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Electoral de México, tratando de explicar lo inexplicable. Ha sido destruido o sustraído y en consecuencia estamos listos para que, insisto, de haber las condiciones, podamos instalar todas las casillas en el país. ¿Hasta qué momento? Observador internacional Benito Nassif, de la OEA, dice: no les pedimos que renuncien a su lucha ni a sus causas. Lo que pedimos es que las conduzcan por la vía legal y pacífica. Desastre patético. México y Colombia son dos dolores de cabeza permanente para la patria grande latinoamericana y caribeña. María Dolores, Hidalgo, México. Miembro del 10º distrito. ¿Cómo y de qué manera se va a respetar la opinión pública? ¿Cómo y de qué manera se va a hacer justicia? Lo que nosotros les decimos es, primero tu integridad física y después la documentación electoral. ¿Para qué queremos documentación electoral si no tenemos a una capacitador o a alguna capacitadora, un capacitador o algún funcionario? Ricardo Cruz, un residente de Oaxaca, daba una idea de la falta de fe en el sistema, en las autoridades y en cómo funciona todo. Por ahora, todo lo formal se lleva adelante, todo preparado. ¿Qué pasó con las más de 40 vidas de los estudiantes normalistas? Tenemos la versión en la que creemos. Los mataron a todos porque protestaban. Los apilaron sobre leña, los cadáveres. Los rociaron con petróleo. Le metieron cauchos viejos. Y arriba de ellos otra camada de madera y petróleo. Solo en Oaxaca ocurre esto, caray. Ya se ha rebasado todas las leyes, todo el orden. Ya es difícil Oaxaca. Y luego que quemaron vivos aquellas cuarentena de cadáveres de jóvenes que protestaban por justicia, tomaron las cenizas, las metieron en bolsas y las lanzaron al río. Esa es la versión de una fuente confiable que tenemos. Esto es espantoso. Lo de México y lo de Colombia
Lamentable, doloroso para la patria grande latinoamericana y caribeña. Bueno, es la hora de un corte. ¿Qué tenemos en los satélites? Nada que mejore la pauta que tenemos. Si fuera así, los bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Venezuela se mueve por la paz. Vamos a fortalecer el movimiento por la paz y la vida este sábado 6 de junio en Los Próceres. Junto a tu familia, disfruta de un día divertido. Se realizarán actividades deportivas, culturales y recreativas, así como jornadas de atención de las misiones sociales. Este sábado, caminata por la paz y la vida desde Plaza Venezuela a las 7:30 de la mañana hasta Los Próceres. ¡Te esperamos! Cuando la derecha ataca, Comienza la unidad, pero en la calle. la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. Él es Ernesto, quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. Semana Victoriosa. El presidente Nicolás Maduro inauguró en Caracas una planta concretera que producirá 256 metros cúbicos diarios de mortero húmedo para la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En el marco de los 9 años de la misión Árbol, el gobierno bolivariano aprobó más de 147 millones de bolívares para recuperar zonas afectadas por la temporada de sequía en el país. Luego de un mes de mantenimiento y rehabilitación, el sistema teleférico Guaraira-Repano reabrió sus puertas y está listo para la temporada vacacional. La gestión revolucionaria presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU los logros sociales alcanzados en favor del pueblo venezolano. 411 hogares dignos fueron entregados esta semana a igual número de familias en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la tragedia del río Yangtze, gigantesco histórico río de China, tiende a confirmarse los peores aspectos, ¿no? Aquel crucero de turismo que se dio vuelta con centenares, una cosa insólita. Parece que vino un enorme fenómeno meteorológico ahí, están tratando de darlo vuelta, eso es la caja de Pandora. Importantísimo ese río, ¿no? Así como es de enorme China, podríamos recordar el recorrido que tiene. Acá está el Yangtze, está este hilito azul que ven por acá y que recorre prácticamente estos miles de kilómetros. Ahora, para nosotros cosa lejana, para la importante potencia mundial que es China, no solo un sacudón, sino que también tiene que ver con uno de sus importantes vías fluviales que tiene más importancia de la que nosotros pensamos a la distancia, ¿no? Incluso Hollywood se encargó de esto, ¿no? Con sus películas pseudo pro medio imperialistas, ¿no? Como aquel Cañonero del Yangtze, donde mostraban quiénes eran los buenos, y quiénes eran los malos.
Bueno, los que eran los malos entonces son los que gobiernan de manera imparable y son una potencia nuclear y espacial. Así que Hollywood tuvo que archivar su cañonero, el Yangtze. Pero la realidad en el Yangtze es que China mueve toda su tecnología, y vaya que grúas, ¿no?, para tratar de rescatar al menos los cadáveres y darle una razón a los deudos. Esto fue un tremendo fenómeno meteorológico que le hizo dar una vuelta de campana a este crucero de turismo del Yangtze. Más de un centenar de cuerpos recuperados. Los técnicos lograron enderezar el buque mientras las familias piden una investigación. Los equipos de rescate siguen sacando cuerpos del interior del buque hundido en el Yangtze, y la indignación de los familiares por la falta de respuesta sobre las causas de la tragedia es cada vez más grande. Esto tiene un costo político, ¿no? Uno de ellos se coló este viernes en el recinto donde los oficiales explican el avance de los trabajos para denunciar la escasez de información y exigir una investigación que lleve a la depuración de quiénes son los culpables. ¿Por qué el barco no amarró ante la alerta de tormenta como hicieron otros?, se preguntaba Xia Yunche, cuya hermana mayor iba a bordo de la nave. Ahora, todavía hay una esperanza, ¿no? Y de alguna manera buscan contrarreloj que pudiera haber pasajeros en algún bolsón de aire, pero lo que sacan son cadáveres a la orilla. China ha desplegado a 180 buceadores en el rescate del barco naufragado. La respuesta oficial es que la decisión de seguir curso arriba o parar recayó en el capitán, uno de los 14 sobrevivientes de las 456 personas que viajaban en el Estrella de Oriente. En la Cancillería, la rueda de prensa habitual, Hong Lei decía: hablaban de una cosa que tiene muy encrispadas las relaciones entre China y Estados Unidos, es la penetración en las páginas web altamente sensibles de Washington, y Washington dice que ese espionaje electrónico fue de China. Y Hong Lei dice: hemos visto muchos informes de medios similares y observaciones, pero ¿son científicos? Sabemos que los ataques de hackers se llevan a cabo de forma anónima a través de las naciones y que es difícil rastrear la fuente. Es irresponsable y poco científico hacer presunciones falsas sin una investigación profunda. China pone constantemente énfasis en el hecho de que China lucha con firmeza contra los ataques de hackers cibernéticos en cualquier forma. China es víctima de ataques de hackers. Nos gustaría llevar a cabo la cooperación internacional para construir un ciberespacio pacífico, seguro y de colaboración. Y esperamos que los Estados Unidos puedan ser menos sospechosos y dejar de hacer presunciones no verificadas y mostrar más confianza y participar más en la cooperación. En suma, China dice que es irresponsable la acusación de pirateo electrónico que lanzó Estados Unidos. Sabemos que los ataques de los hackers se realizan en forma anónima a través de las naciones y es difícil rastrear la fuente. Washington, el edificio Theodore Roosevelt, muy significativo. Y aquí, Jeff Pollack, contratista del gobierno, habla por aquellos dolidos que sintieron que habían sido penetrados electrónicamente y le echaron el muerto a China. Ahora, los hackers hacen muchas cosas. Algunas se dicen, otras no. Jeff Pollack, contratista del gobierno, dice: personalmente, creo que realmente no es así. Para ser honesto con ustedes, estoy un poco en la creencia de que si dejas una puerta abierta, ya sabes, alguien tiene que llegar a la puerta y tratar de entrar. Y justo porque alguien recibió un buen pase y consiguió información, no lo sé. Pero el hecho es que sí, nos hackearon. Los hackers chinos habrían lanzado un ciberataque contra Estados Unidos y como resultado del incidente descubierto en abril, la Oficina de Administración de Personal del Gobierno, la OPM en inglés, dijo que enviaría notificaciones a 4 millones de personas. El ataque informático habría sido iniciado en diciembre por piratas chinos, según el periódico The Washington Post, que cita autoridades estadounidenses que declararon bajo condición de anonimato. En ese caso se trataría del segundo ciberataque
perpetrado por China y a las agencias de gobierno de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, como vimos, dijo que los ciberataques suelen ser anónimos, por supuesto, y perpetrados fuera de fronteras, pero no aceptan la responsabilidad. La embajada china en Washington señaló poco antes que eso no estaba permitido. Obviamente estamos en el Vaticano y el Papa le da la bienvenida a la presidenta chilena Michelle Bachelet. Mientras Bachelet aborda una crisis de confianza con el Papa, dice que la Iglesia será considerada en la nueva Constitución. Espléndida calificó la presidenta Michelle Bachelet la reunión sostenida este viernes con el Papa Francisco, en la que aseguró abordaron la crisis de confianza que vive el país y el rol de la Iglesia en los cambios que se realizan. Fue una reunión donde él ha sido extraordinariamente cariñoso, informado y en ese sentido apoyador de todo proceso que permita hacer de Chile una patria más justa, más solidaria, donde nuestros compatriotas puedan salir de la desigualdad y vivir una vida más feliz, indicó la mandataria. Presentó a los miembros de la alta delegación que la acompañaban. En este sentido, la presidenta informó que durante la reunión intercambiaron reflexiones sobre lo que están haciendo en Chile, que él conoce al detalle, dijo, y que entiende el sentido profundo de las transformaciones que queremos para que cada uno de nuestros habitantes pueda vivir mejor. Asimismo, uno de los aspectos centrales que se tocaron en el encuentro fue la crisis de confianza y representatividad que se vive en la política, por lo que ambas autoridades abordaron de qué manera y con quiénes tenemos un rol desde la política o desde la moral, de manera que podamos contribuir a hacer sociedades más cohesionadas, más unificadas y más convencidas de que el valor de lo colectivo es un valor importante. El intercambio de regalos, como es tradicional. En el encuentro, además, manifestaron su interés en la discusión del proceso constituyente, una nueva constitución donde también las iglesias puedan dar a conocer su percepción, sus perspectivas, cosa que sin duda yo le he asegurado, informó Bachelet. Foto para la posteridad. Justamente cuando hemos hablado del proceso constituyente, hemos hablado de que participen los distintos exponentes. El intercambio gran, Rosario. La reunión ahora continúa con el almuerzo en el restaurante La Verenda del Hotel Columbus, donde la delegación chilena rinde homenaje a autoridades vaticanas. Bueno, Venezuela se hizo oír fuerte y claro en la ONU, en Ginebra, y ratifica que prioriza la inversión social. Vicepresidente de Planificación y del Conocimiento, Ricardo Menéndez. Penetración de Internet, y hoy es 64% la penetración de Internet que tiene nuestro país. ¿Cuáles son los portales que se han tumbado en nuestro país? ¿Cuáles son los que se ha sesgado la información? Si es tan así, ¿cómo es eso que hay un portal donde se publica todos los días una información sobre el valor de la divisa? Una información que no es oficial y con ese valor precisamente se hace gala de una guerra económica. Permítame, yo sí le voy a responder el tema de la guerra económica con toda profundidad, acto seguido. Pero ahí se publica permanentemente un valor de la divisa que supera en el doble el valor del mercado que está establecido y en más de 30 veces el valor de nuestra divisa oficial. En más de 30 veces. Y usted lo debe saber porque eso ocurre en las casas de cambio en Cúcuta, que es donde ocurre precisamente buena parte de la operación de todo ese sistema cambiario en nuestro país. ¿Qué quiere significar esto y la importancia que tiene? Antes de responder a la guerra económica, me parece muy interesante el enfoque que usted hace. Eso es parte del enfoque desde el punto de vista conceptual, de cómo la guerra económica forman parte de un concepto desde el punto de vista geopolítico. Yo voy a responder a eso, pero no puedo dejar de decir algo antes de ello. Fíjense. Este espacio es un espacio muy delicado. Un espacio sumamente importante.
donde estamos todos asistiendo de buena fe a conversar, a discutir, a ver los indicadores, ver cómo vamos las cosas, aprender, que se aprenda de lo que hemos hecho humildemente. Sin embargo, cuando se hacen juicios valorativos, se está tomando posición. Y eso es profundamente delicado. Cuando se hace un juicio de valor, cuando se dice, por ejemplo, ¿qué es eso de la guerra económica? En lugar de atacar los problemas de la eficiencia, en lugar de atacar los problemas de corrupción, se está haciendo un juicio de valor. Cuando se agarra, por ejemplo, y se dice, eso de la guerra económica no es más que un pretexto, se está haciendo un juicio de valor. Y entiéndanme que yo soy miembro de un pueblo y soy ministro y vicepresidente de un gobierno y voy a exigir respeto profundo por el pueblo de Venezuela y por las acciones que se acometen contra nuestro país. Nosotros les exigimos un profundo respeto con toda la serenidad, con toda la tranquilidad, pero entiendan que en función del primer artículo del pacto que hoy estamos discutiendo, nosotros exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo y a la definición de cómo vamos a transitar y construir nuestro futuro. ¿Qué significa la guerra económica contra nuestro país? ¿Qué significa esa agresión que hemos tenido? ¿Qué indicadores tenemos en función de una guerra económica? Eso debería ser parte de la discusión que hoy tuviésemos el día de hoy. Parte del ejemplo. Usted ha hecho la referencia cierta de un hecho que tiene que ser valorado como heroico del pueblo de Venezuela. Y es como, pese a que hay una guerra económica, no hay afectación del goce de los derechos sociales en nuestro país, de los derechos económicos, culturales y sociales en nuestro país, pese a la guerra económica de que hemos sido víctimas. ¿Cuál es una expresión de la guerra económica? Nosotros tenemos reservas internacionales que fluctúan entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Tenemos fugas de capitales que están por encima de los 300.000 millones de dólares. Se ha extraído de nuestro país más del 10% de las reservas internacionales de Venezuela. Nosotros tenemos un contrabando de extracción desde nuestro país que supera en algunos casos en productos alimentos básicos más del 40-50% de la producción. Nosotros hemos mantenido absolutamente estándar y superado niveles de importación de medicamentos, de alimentos, y sin embargo existe carestía de esos productos en nuestro país, independientemente que lo hemos comprado y lo hemos llevado a nuestro país o con los niveles de producción ocurran. Hemos tenido en materiales de nuestro cemento, de las cabillas, un contrabando de extracción que supera el 34% del contrabando de extracción, y sin embargo nosotros hemos concluido 719.000 viviendas para construir y satisfacer necesidades de nuestro pueblo. Pese a que ha existido una agresión de precisamente tratar de minar la moneda en nuestro país, de afectar el poder adquisitivo en nuestro país, nosotros hacemos incrementos constantes del salario mínimo, y por eso lo hemos tenido que hacer. Cuando en febrero hicimos el incremento del salario, estamos proyectando precisamente el incremento de la canasta básica, estamos previendo el colchón necesario para que nuestro pueblo tuviese la capacidad adquisitiva necesaria y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento y el crecimiento de nuestras redes de abastecimiento. Pero al mismo tiempo se intentó, y es una realidad, cualquier economista puede hacer un estudio de regresión y ver qué relación puede haber entre nuestra situación desde el punto de vista económico, en que por ejemplo un día pagamos bonos de la deuda externa y el mismo día suben el riesgo país en el exterior. Qué cosas tan curiosas. Damos indicadores positivos sobre la economía y suben los indicadores en el exterior. ¿Por qué ocurre eso? Por una sencilla razón, que el segundo componente, la primer componente de la agresión guerra económica, afectación de la moneda. Eso no lo estamos inventando nosotros, sean respetuosos con nosotros. Nosotros no estamos inventando la agresión con la moneda. Segundo componente, una agresión vinculada desde el punto de vista del cerco, desde el punto de vista financiero contra nuestro país. ¿Cuál es la visión de cerco? Precisamente incrementar las tasas de interés en el exterior, incrementar la visión de riesgo país para tratar de prohibir, de negar la posibilidad de financiamiento externo ante la situación de la baja de los precios del petróleo. Y es un contexto internacional, seguramente el análisis de lo que ha significado la extracción de petróleo de esquisto a nivel mundial y el problema que ha significado para el ecosistema y para todo el mundo. Nosotros hemos tenido una visión profundamente constructiva, profundamente paciente y en ejercicio precisamente del primer artículo
de este pacto, nosotros pedimos y exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo y a la firmeza y a la convicción de construir el futuro de nuestro país. Nosotros vamos a seguir siendo vanguardia en el respeto y en la construcción de los derechos humanos. Para nosotros no es un petitorio, para nosotros no es algo que sencillamente vamos a rendir cuenta, para nosotros forma parte de nuestra acción cotidiana. Queremos recalcar, por una parte, que para nosotros los derechos humanos son parte fundamental de nuestra Constitución. Son un capítulo completo de la Constitución venezolana. Y eso no es simplemente un marco legal legislativo. Ese marco legal legislativo se traslada al Plan de la Patria, que es la construcción que tenemos en los próximos años, y en la acción concreta de los planes de desarrollo anuales de nuestro gobierno y en la acción cotidiana de nuestro país. Es decir, que todo, absolutamente, cuanto hacemos cotidianamente, tiene que ver precisamente con los derechos humanos, porque es nuestra doctrina desde el punto de vista de vida. Para nosotros no existe nada, absolutamente fuera del ser humano. No existe nada. A nosotros no nos mandan corporaciones, a nosotros no nos mandan empresas, a nosotros nos manda nuestro pueblo y el derecho que tiene a vivir sencillamente mejor. El otro aspecto que nos gustaría plantearles tiene que ver con no olvidar la reflexión. Yo he hecho una énfasis en el tema de la guerra económica. Quien quiera banalizarlo, que lo banalice, pero nadie puede obviar que nuestro país tiene el 60% menos de ingresos que lo que tenía en el pasado como consecuencia de los precios del petróleo. La pregunta es cómo nosotros hemos logrado mantener los indicadores. Nuestros indicadores no están decreciendo. Nuestros indicadores tienen una constante a lo largo de todos los años de nuestra revolución. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible, por ejemplo, que sigamos fundando universidades? ¿Cómo es posible que sigamos haciendo el Internet para todo el mundo? ¿Cómo es posible que se sigan haciendo viviendas? ¿Cómo es posible que se sigan haciendo derechos sociales si bajan los ingresos? ¿Eso no será una clave para pensar en otra forma de enfoque, en dónde poner el acento en nuestros gobiernos para la defensa de un hecho fundamental de este comité que tiene que ver los derechos humanos? ¿O es que acaso, como usted decía, los derechos humanos se contraen dependiendo de la capacidad económica? Hemos demostrado que no es así, que independientemente de las situaciones económicas garantizaremos los derechos humanos. Y el último punto, yo quisiera plantearles lo siguiente. Yo soy profesor universitario, esa es mi profesión. Yo soy profesor universitario y yo creo mucho en el rigor del método. Quisiera invitarlos a las fuentes primarias, quisiera invitar a este comité que vaya a Venezuela, vaya a las barriadas, vaya a nuestras calles, a nuestro pueblo, conozca a nuestro pueblo, vea qué habla, qué dice y sepa cómo piensa y construye el futuro. Muchas gracias por esta sesión de trabajo. Contundente en Ginebra, ante todos los especialistas de Naciones Unidas y frente a todas las cortinas de humo sobre las realidades no menos contundentes de la justicia social que mantiene como código este proceso, pese a todos los intentos. OPEP está en colisión con la hermana República de Ecuador y veamos qué ocurre aquí. Es un viejo tema sobre el que volvemos. Sobre el proceso de arbitraje que se lleva contra esta nación por parte de Chevron Corporation y Texaco. Los que quieren llevarse por delante a Ecuador, que no es más que Chevron, tiene el respaldo de OPEP y está en colisión con esa situación que vive la hermana República de Ecuador. Y en las declaraciones de las cumbres de Riad y Caracas. Entre otros, Rigoberta Menchú visitó la zona contaminada en la Amazonia. Nos dio un soporte por el asunto que tenemos con Chevron, ¿no es cierto? Entonces, el momento en que una organización como la OPEP nos da un soporte así, eso quiere decir que nosotros estamos caminando en la vía correcta. Y la política de nuestro señor presidente, el economista Rafael Correa, es cuidar de nuestros ciudadanos. Rigoberta Menchú, acompañada de la ministra de Medio Ambiente, Lorena Tapia, recorrieron la zona en la que es evidentísimo el daño ecológico que ha hecho la petrolera transnacional, y vaya que es cierto, estuvimos allí. Que afecta a muchos países de América Latina.
Estoy respondiendo una invitación del Estado ecuatoriano. Estoy respondiendo una invitación de las comunidades que con su tenacidad, su ejemplo, acudieron a la justicia y por eso iniciaron un juicio contra la Chevron por todos los daños que dejaron aquí por más de 30 años. La Chevron es la compañía más contaminante del mundo y es acusada de haber ocasionado graves daños ambientales y sociales en la zona amazónica ecuatoriana durante los años 1964 a 1992. En 2013, la justicia ecuatoriana condenó a la citada petrolera a pagar una altísima cantidad de millones de dólares y esta ha estado arrastrando los pies. Vean lo que hacen con las lagunas. Sacaron allí el petróleo, lo dejaron perder entre la selva, pensando que nadie se iba a doler con esto. Había que pasar sobre tronquitos, como pueden ver, para llegar a alguna de estas lagunas que después taparon con tierra. Eran verdaderas piscinas de elementos contaminantes. La naturaleza es noble y vean cómo hay que pasar ahí, sobre troncos flotantes para llegar, tomados de ese cable que está a la derecha. Pero la contaminación está allí, permanentemente allí. Rigoberta Menchú lo comprobó con sus propias manos. Siguiente pregunta, por favor. Me impacta mucho si esto ocurrió a lo largo de más de 30 años. Y como si hubiera sido ayer. De veras, esta mano huele a gasolina. Huele a gasolina quemada, como lo conocemos nosotros en Guatemala. Y si esto pasa después de muchos años, ¿cuántos años más? ¿Y cuántos efectos más tendrá el agua, la semilla, las plantas y la gente, y sobre todo la fauna y la flora de una Amazonía conocida como pulmón universal? Además de la Premio Nobel de la Paz, han estado mucha gente allí, solidariamente, como Danny Glover, Maya Farrow, Calle 13. Cuando nos impactó tanto la denuncia, también fuimos invitados a estar presentes en esa zona y realmente se comprobó, es un desastre lo que hicieron. Por lo que les pido, eso sí, que tengan mucho cuidado al momento que evidencien la presencia de este crudo ahí. Y pues nada, de manera ordenada les invito a todos a evidenciar esto que nos ha dejado acá Chevron Texaco. Y allí fuimos y comprobamos la realidad. Chevron en otro de sus tantos crímenes ecológicos. Ah, eso huele. Eso es lo que Chevron ha negado permanentemente. Lo que sentí ahí como indignación hizo que tapara mi propio audio porque Chevron se lo merecía, pero no era el momento de decirlo. Quiero mostrarles algo que trajimos de allá. Y se lo quiero mostrar aquí, en el estudio. Esto, vaya, ya se había adherido al plexiglas, ¿no? Son las costras de petróleo, mucho más altas que estas, ¿no?, que flotan sobre las lagunas donde trataron de esconder toda su contaminación. Esto fue sacado con una pala de hacer pozos. Y esa es la parte más fina de la capa contaminadora sobre lo que debía ser agua en un medio ambiente ecológico. Pero, vean lo que es eso, ¿no? Sacamos con una pala de cavar lo que pudimos comprobar allí in situ. Hubo que volar bastante para llegar a ese sitio de la selva. Y supongo que, como de costumbre, Chevron, que es una de las más contaminadoras de nuestra querida, contaminada y única nave espacial,
Dijeron, bueno, le echamos tierra encima, la generosa vegetación amazónica crece y tapa aquello, pero lo que quedó debajo sigue contaminando a nivel freático, aparecen enfermedades que no había, todos los pueblos circundantes se ven afectados, uno llega allí y le cuesta respirar aire limpio. Es un verdadero crimen ecológico, y ahí tienen la prueba, la trajimos porque sabíamos que alguna vez el tema volvía. Bueno, de quienes volveremos somos nosotros, Dios mediante, el lunes, después que nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si hubiera algún acontecimiento mundial importante, bueno, así estaríamos de nuevo en el aire. Si no, disfrutan del fin de semana, no ingresen a las estadísticas, los queremos allí el lunes como de costumbre. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el programa de información internacional decano en todo el hemisferio, y su productor y conductor Walter Martínez les dice, hasta la próxima, cuídense, disponga usted de las cámaras, señor director.